Vamos a dar inicio a la mesa 1, la mesa de culturas y imaginarios colectivos sobre el cuerpo. Hoy nos acompañan en la mesa, en el orden de presentación, Raúl Islas Huitrón, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con una ponencia que se titula Empoderamiento corporal en la danza. Luego nos acompañará Natalia Rivas Colín, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, con la ponencia Representaciones sociales de padres oyentes de hijos sordos sobre la lengua de señas mexicana. Y por último tendremos la ponencia de Filomena Rosario Cardoso Gracio, de la Facultad Popular de Bellas Artes, de la Universidad Michoacana también, con la ponencia Reflexión y Análisis sobre la obra cuando uno es sujeto. Cada una de las ponencias tendrá un tiempo de 20 minutos. Les avisaré, faltando 5 o 3 minutos más o menos para que logren redondear. Y al final de las 3 ponencias, pues haremos como ronda, pues ya de manera conversatoria, ronda de preguntas, comentarios, etc. Entonces, demos la bienvenida a Raúl Islas Huitrón con la ponencia Empoderamiento corporal en la danza. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias al comité organizador, gracias en especial a la doctora Alejandra, que siempre ha estado muy al pendiente de todo este evento que se vaya realizando año con año. Mi trabajo es empoderamiento corporal en la danza, producto de las reflexiones que vamos teniendo en una asignatura en la Facultad Popular de Bellas Artes, en la licenciatura de danza, en antropología filosófica de la danza. Como se dan cuenta con este título complejo, pues va abordando justamente algo que necesariamente implica el de tomar prioritariamente para el conocimiento de la danza, que es el cuerpo. Así lo dice Margarita Tortajada al estar realizando diversos trabajos de investigación desde el Centro Nacional de Investigación para la Danza, José Limón, al decir que ineludiblemente la reflexión crítica sobre el cuerpo es necesaria, y desde una perspectiva diferente a la que comúnmente prevalece desde el punto de vista racionalista o occidental, desde otras reflexiones. Y ese es el esfuerzo que va realizando y va proponiendo. Traje algunas imágenes de unos trabajos presentados por nuestros alumnas de la Facultad de Bellas Artes en las pasadas prácticas escénicas, para ilustrar un poquito lo que implica la danza como empoderamiento, y ya desde la misma concepción, la misma idea que todos tenemos, la misma práctica nos lleva a tener muy presente que efectivamente sí se trata de fuerzas internas, fuerzas muy emotivas, muy emocionales, que necesitamos externar con todo, y es a través del cuerpo. Empoderamiento que desde luego implica la búsqueda de la libertad y el empoderamiento de los espacios, pero sobre todo el empoderamiento de sí mismos, de nosotros mismos al bailar y al danzar. Roger Garaudi, en este sentido, en su libro de Danza y Vida, él nos dice: en todas las lenguas europeas la palabra dance deriva de la raíz tans, que en sánscrito significa tensión. Bailar es sentir y expresar con la máxima intensidad la relación del hombre con la naturaleza, es tomar parte del movimiento cósmico y de su dominio. Desde ahí hace referencia pues, a esas fuerzas que tenemos como un todo, y que a través de la historia de la humanidad siempre se ha expresado. Si la danza expresa fuerza vital, voluntad de ser, de sentir y querer, por ello es un empoderamiento del cuerpo,
un empoderamiento de sí, implica entonces al ser, está implicado el ser, vaya que lo hemos comentado con nuestros alumnos, alumnas de la facultad, en el que es muy diferente esta arte a otras, en donde se puede hacer una obra plástica, por ejemplo, y ahí queda la obra, se toca un instrumento, se hace alguna otra práctica artística, y a diferencia de esas otras prácticas, la danza implica el propio ser, el propio yo, el propio afinar el cuerpo como el instrumento con el que se expresa. Por esto mismo, por esta reflexión, estas evidencias en toda la historia de la danza de que sí es un empoderamiento, propongo que vayamos incluyendo, que de hecho lo hemos estado ya reflexionando en antropología filosófica de la danza, la perspectiva de género y la superación del nihilismo como estrategias tanto didácticas y de conocimiento para ir profundizando sobre el cuerpo, como bien nos sugiere Margarita Tortajada, para tener una mejor idea de lo básico que es para la danza como es el cuerpo. En este breve momento, entonces, lo que les voy a presentar, a seguir explicando, son nada más estos dos aspectos, a reserva de que haya otros tantos más para seguir pensando y conociendo la danza. En la perspectiva de género están los trabajos por ejemplo, de Marta Lamas, quien atinadamente va haciendo una diferencia importante entre género y sexualidad. El género lo define como una construcción social, cultural, pero también personal. Es una cierta convención social, pero también en determinado momento, cuando es posible, una decisión individual. Nos dice Marta Lamas, citando en uno de sus textos, la nueva acepción de género se refiere al conjunto de prácticas, creencias, representaciones y prescripciones sociales que surgen entre los integrantes de un grupo humano en función de una simbolización de la diferencia anatómica entre hombres y mujeres. La cultura marca los sexos con el género, y el género marca la percepción de todo lo demás, lo social, lo político, lo religioso, lo cotidiano. Empoderamiento corporal significa realizar la propia expectativa de autoafirmación y emancipación de género. De esta manera, pues tenemos en la historia de nuestro país pues, muchas muestras de que es a través de la expresión dancística cómo se va logrando cierta emancipación, tanto del empoderamiento como formas de expresión, dadas las circunstancias sociales no son tan sencillas de mostrar. Ahora que fue la Guelaguetza en julio, platicaba con mis alumnas, la fuerza que tiene en este caso y en este sentido de empoderamiento la danza Flor de Piña, como lo ven aquí en la imagen, de Tuxtepec. Y precisamente entre los análisis, las reflexiones que surgen a partir de esta danza, que en este año cumple 60 años, un sociólogo, Luis Fernando Paredes, él comenta que no solamente es la belleza con la que se presenta la danza, los trajes de las diferentes regiones, el esfuerzo que se hace, sino va más allá todavía. Representa ni más ni menos justamente el empoderamiento de las mujeres en esa región de Oaxaca, en Tuxtepec, porque desde pequeñas las niñas todas hacen la idea y la intención y la ilusión de bailar esta danza Flor de Piña. Y dado que hay una convocatoria también para hacer una selección de quienes van a asistir a la Guelaguetza, allá en el Cerro del Fortín, en la ciudad de Oaxaca, en el marco de esta festividad. Y es que pues eso implica muchas cosas. Luis Fernando señala que es un mensaje profundo de sororidad, que es la solidaridad entre las mujeres, que está bellamente simbolizada al dejar de ser una para ser todas ellas una misma pieza hermosa, que es lo que más se muestra en las evoluciones, en la dinámica propia de la danza,
los círculos y sobre todo la unidad que muestran como mujeres. Empoderamiento para erradicar la violencia contra ellas. Flor de piña, símbolo de la fuerza de la mujer que va abriendo círculos de la esperanza para la igualdad de las mujeres. Y deteniéndonos un poquito en este concepto de sororidad, que lo rescata Marcela Lagarde al reflexionar desde el punto de vista feminista y la perspectiva de género. Es un concepto que ya desde hace algunos años que significa precisamente hermandad, de la palabra soros, que significa en francés hermana, y en ese sentido utilizándola para hacer referencia pues a las formas de redes que hacen las mujeres para protegerse, para comprenderse entre ellas y formar una unidad. Más si se trata pues de hacer una danza tradicional como Flor de Piña. Nos dice Marcela Lagarde, la sororidad es una dimensión ética, política y práctica del feminismo contemporáneo. Es una experiencia de las mujeres que conduce a la búsqueda de relaciones positivas y a la alianza existencial y política, cuerpo a cuerpo, subjetividad a subjetividad, con otras mujeres, para contribuir con acciones específicas a la eliminación social de todas las formas de opresión y al apoyo mutuo para lograr el poderío genérico de todas y al empoderamiento vital de cada mujer. Se trata de acordar de manera limitada y puntual algunas cosas con cada vez más mujeres, sumar y crear vínculos, asumir que cada una es un eslabón de encuentro con muchas otras y así de manera sin fin. Va diciendo, no se trata de una propuesta de hacer una relación amorosa entre las mujeres, más va en el sentido de hacer alianzas de comprensión, de apoyo, de autoafirmación de manera colectiva, en donde ya no son las mujeres aisladas, son las mujeres en conjunto, y más si se trata, pues ahora, como en el ejemplo que les presento, la presentación de la danza Flor de Piña. Y fue una de las imágenes más o menos recientes, donde sí causa furor en el escenario. Es una danza esperada y ya conocida por todos. La otra estrategia, la superación del nihilismo. Necesariamente una reflexión filosófica en la que necesitamos salirnos de la trayectoria racionalista del mundo occidental para rescatar aquellos a quienes de manera profunda han cuestionado pues, la forma en cómo se ha objetivizado, analizado al hombre, se le ha convertido en un objeto desde el punto de vista de las ciencias experimentales, en particular de la biología, de la medicina, no se diga. Esto debido pues a la trayectoria racionalista que desde los griegos nos llega. El libro de José Jara, que es rescatando a Nietzsche, el cuerpo como centro de gravedad, ahí va rescatando parte de las reflexiones de Federico Nietzsche en este sentido, de hacer una crítica al racionalismo, al nihilismo en el que ha caído y en el que el cuerpo va pasando a un segundo o tercer plano. Nos habría dicho Nietzsche, la filosofía no ha sido hasta ahora en general más que una interpretación del cuerpo y una mala comprensión del cuerpo. Cuando se coloca el centro de gravedad de la vida, no en la vida, sino en el más allá, en la nada, se le ha quitado a la vida como tal el centro de gravedad. En otro tiempo el alma miraba al cuerpo con desprecio y ese desprecio era entonces lo más alto. El alma quería el cuerpo flaco, feo, famélico. Así pensaba escabullirse del cuerpo y de la tierra. Considerando pues, el marco en el que reflexiona Nietzsche del siglo XIX, cuestionando pues, también el cristianismo y la idea de la prioridad del alma sobre el cuerpo. El cuerpo como centro de gravedad, entonces, para ir dándole vuelta a la página y superando el nihilismo, Nietzsche se inspira en la cultura griega y en Dionisio, en la cultura, cuando el cuerpo griego y el alma griega florecieron,
surgió aquel símbolo pleno de secretos de la más alta afirmación del mundo y transfiguración de la existencia alcanzada hasta ahora en la tierra, a la que llamaron con el nombre divino Dionisio. Digamos, con una muestra de cómo percibir y cómo reivindicar al cuerpo y sus potencialidades en esa imagen un poco mítica de Dionisio, en el que se puede rescatar varias cualidades como el afirmar al hombre trágico, incluso en el dolor más amargo, en el fuerte pleno, confía en sí mismo, en la riqueza y pluralidad de sí. Dionisio como símbolo de la afirmación de la vida y el cuerpo, recuperar la gran salud de la enfermedad del nihilismo occidental. Necesaria esta reflexión, un análisis para una idea diferente de lo que somos como seres humanos y lo que es cómo somos como cuerpo. Puede descubrir nuevamente el poderío de ese Dios, el cual le permitía divinizar la vida misma, bendiciéndola, es decir, afirmándola en contra de su caducidad inevitable para transfigurarla y poseerla. Y podía hacerlo desde el momento mismo en que para el alma y cuerpo era una realidad indisoluble. De esta manera desaparecer la idea del pecado y un paso a la secularización del pensamiento, camino hacia la transvaloración de los valores, desplazamiento del centro de gravedad desde el alma hacia el cuerpo. El hombre es lo que él quiere cultivar, dominar y crear, generando una nueva cultura. Retornar a su centro de gravedad de red de relaciones constitutivas de su cuerpo tanto tiempo ignoradas. El cuerpo es el centro de gravedad del hombre en toda su complejidad existente. Esto es, hemos desviado la atención hacia aspectos metafísicos fuera de nosotros, como el alma, el espíritu, y hemos dejado en un segundo término, si seguimos pues, nuestra tradición también occidental y con un alto cargo de religiosidad cristiana, hemos atribuido esas esencias fuera de nosotros, dejando de lado las potencialidades de nosotros, de nuestro cuerpo. Un poco para hacer también dar como una muestra pues, de cómo es importante esta reflexión en nuestro contexto nacional y también latinoamericano. Pues la danza está llena también de historias de empoderamiento y de emancipaciones, justamente que de alguna manera tendrá que ver con el de ir superando la perspectiva que nos ha heredado Occidente, tanto de su racionalismo como de del cristianismo. Cada generación encuentra, nos dice Tere Estrada, socióloga y musicóloga, cada generación encuentra la manera de vincularse con un género musical, hacerlo suyo, bailar, espantar y escandalizar a la generación que le antecede. Así pasó con el vals, el danzón, el mambo, el twist, la lambada y el reggaetón. Eran las danzas prohibidas que escandalizaron a la iglesia y a grupos moralizantes como la Liga Mexicana de la Decencia. Esto nos muestra que si hay un conocimiento, una forma de aprender, de comprender nuestro entorno y nosotros mismos a partir de la misma práctica dancística, que no necesariamente va incluyendo el conocimiento filosófico y menos de Nietzsche. Así nos muestra pues, nuestra historia, que sí podemos decir efectivamente nuestra historia mexicana con una gran diversidad de muestras de danza y muestras de empoderamientos. Y bueno, nada más para hacer aquí referencia a las danzas que también bailaba Miguel Hidalgo en Costilla en el contexto de la lucha por la independencia, muy irreverente, muy cuestionante, no solamente del estatus económico-político de la época, sino también de la cultura y de los usos y costumbres, bailando los jarabes, bailando los vals, que eran prohibidos por la Santa Inquisición y perseguidos también.
acerca de eso, porque los insurgentes hicieron de la danza, de estas danzas prohibidas, una bandera también. Es como esa otra parte que conocemos menos también en esta historia, esa parte pues de la nueva valoración que conlleva un gran movimiento político que es por la independencia de México. Y decía un general, un militar español acerca de esas danzas, el pecaminoso el pecaminoso e inhonesto baile introducido en el día con el nombre de vals, a quien con más propiedad se debía llamar balsa, que ha transportado a este reino las corrompidas máximas de la desgracia de Francia, siendo tanta su maldad que encierra el dicho vals, que se puede decir que por más que la malicia del hombre equilate mis ideas, no inventará otra cosa más nociva, ni de todo el infierno brotará otro mayor monstruo de obscenidades. Acerca de las danzas que también gustaba de hacer en sus tertulias Miguel Hidalgo. Bueno, ya también para no dejar de subrayar entonces esta nuestra historia mexicana, que es muy rica en expresiones dancísticas que tienen que ver con las regiones, con las formas de ser, con los estilos, pero sobre todo también con los empoderamientos. También les traje esta imagen, también un poco divertida, Tongolele, de la perseguían las señoras católicas por indecente, y aquí decía en una entrevista: estaba prohibido enseñar el ombligo, y yo pensaba, qué tontería, está por lo más importante. Venía a verme grupos de damas católicas o a las niñas de no sé qué cosa para pedirme que dejara mi vida de pecado. Yo pensaba, yo solo bailo tahitiano. Bueno, ya para concluir, danzar es el arte de empoderarse a sí mismo corporalmente para desplegar una poética, un modo de ser, rompiendo la censura y transgrediendo normas restrictivas. La danza es un arte de voluntades poderosas que se construyen, se crean, se afinan y se posesionan, abriendo espacios para mostrar el dominio estético de una disciplina artística fundada en el esfuerzo constante, de entrenamiento, de apertura, sensible a las emociones y las pasiones que expresa y representa. La fenomenología y la hermenéutica es la apertura filosófica que facilita recuperar al cuerpo como centro de gravedad. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Raúl Islas. Y a continuación Natalia Rivas con la ponencia de representaciones sociales de padres oyentes de hijos sordos sobre la lengua de señas mexicana. Yo soy gestora intercultural, estudié desarrollo y gestión interculturales en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Y lo que presento aquí es un avance de investigación sobre las representaciones sociales de padres de distintos que tienen a sus hijos sordos inscritos en 3 instituciones que se diferencian mucho entre sí en el abordaje que tienen hacia la lengua de señas. Una es el Instituto Mexicano de Audiología y Lenguaje, que las 3 están en la Ciudad de México, y el IMAL, el que acabo de decir, es una institución privada de tradición oralista que busca enseñar a los niños sordos a hablar oralmente, no usar la lengua de señas. Otra de las instituciones es un CAM, Centro de Atención Múltiple, donde atienden niños con distintas discapacidades. Entonces, en un salón
una maestra puede tener niños con síndrome de Down, con discapacidad motriz, discapacidad visual, discapacidad auditiva. Y la tercera institución, que es de la que yo voy a presentar a continuación, es el IPLEAP, es Instituto Pedagógico para Problemas de Lenguaje, institución de asistencia privada. Es una escuela preescolar y primaria donde se imparten todas las clases en lengua de señas, es la única que está certificada por la SEP. Y lo que yo investigo es las representaciones sociales, bueno, concretamente la dimensión actitud de las representaciones sociales que tienen los padres sobre la lengua de señas. Yo hice mi servicio social en esta escuela para niños sordos, en el IPLEAP, y apoyé a las maestras en la docencia. Y bueno, sin un lenguaje no habría cuerpo humano, sería pura organicidad. Es el lenguaje el que inscribe a un cuerpo recién nacido en el mundo social, comenzando por su nombre propio. El cuerpo está tejido por el lenguaje. Los seres humanos no podríamos ser seres humanos si no nos comunicáramos. El cuerpo es el medio fundamental para la comunicación y en el caso de las personas sordas esto se acentúa porque se comunican con el cuerpo, con la lengua de señas. La lengua de señas es la puerta de acceso al lenguaje y por tanto a la humanización de las personas sordas. La lengua de señas es un idioma visogestual o visomanual hecho por y para personas sordas, aunque hay otras comunidades que adoptan la lengua de señas porque es muy útil en muchas situaciones. Por ejemplo, hay otras personas con otras discapacidades que usan la lengua de señas. Y bueno, siendo oyente, pues pocas personas nos acercamos a la lengua de señas, de no ser porque tengamos familiares sordos. Entonces, a mí lo que me interesó para hacer esta ponencia es cómo se involucran los padres por tener un hijo sordo, cómo se involucran con la lengua de señas, la parte afectiva y emocional que implica para ellos. Alrededor de la lengua de señas mexicana, bueno, de las lenguas de señas en general, hay muchos prejuicios y existen varios mitos, pues desde que es pura mímica o que es como que hay que deletrear cada palabra del español para hablar en lengua de señas, o que así se comunican los simios. Entonces, nada de esto es cierto. La lengua de señas mexicana es una lengua, es un idioma y tiene su propia estructura, es distinto al español. Hay principalmente dos paradigmas desde los cuales se aborda la sordera: el modelo médico y el modelo sociocultural o antropológico. Yo lo voy a abordar desde el antropológico. Y pues justo hay todo un movimiento que comenzó por la comunidad sorda para romper pues encasillar la sordera dentro de la discapacidad con las demás discapacidades y de verla más como cultura sorda. Entonces por eso presenté esta ponencia aquí. Y en estos dos paradigmas, desde el modelo médico se presenta la lengua de señas, bueno, se aborda a la persona sorda se parte de que tiene una falla, que hay un problema, que la sordera es un problema, que hay que rehabilitarla. Las personas sordas hablan el modelo médico es como esto, como ellos ven a las personas sordas, porque pues se enfocan en el oído, en lo que no tienen como discapacidad. Entonces parten de que tienen que rehabilitar a la persona sorda, convertirla en oyente a toda costa. Entonces muchos médicos prohíben la lengua de señas, la contraindican y dicen que, buscan usar pues aparatos, los implantes cocleares o los aparatos auditivos, los auxiliares, que no siempre funcionan y son muy caros, y pues hay mucho abuso por parte de médicos y estas industrias, pues sabiendo que los padres, pues como desde el lugar de padres, pues pagan lo que sea por sus hijos, ¿no? Por el bienestar de sus hijos. Y desde el modelo sociocultural se parte de la persona sorda como un sujeto social cuya prioridad pues es la comunicación y el desarrollo, el acceso al lenguaje, el derecho a la comunicación y el desarrollo, el acceso al lenguaje y el derecho a la comunicación. Una de las prioridades pues es el acceso a la lengua de señas. O sea, para las personas sordas su lengua natural es la lengua de señas, entonces ahí se busca priorizar eso
la lengua de señas como lo que une a las personas sordas, lo que genera una comunidad sorda y un grupo de pertenencia. El grupo de padres a los que yo entrevisté, como tienen a sus hijos en INCLIAP, esta escuela para niños sordos donde se enseñan lengua de señas, pues partí de que tendrían ya una actitud favorable hacia la lengua de señas, porque tienen, pues desde que se enseñan lengua de señas, es lógico que tendrían una actitud favorable, y además todos los que entrevisté están tomando clases de lengua de señas. La escuela promueve que los padres aprendan lengua de señas, entonces todos estaban en clases. Y hay padres que no están involucrados o que no les hablan a sus hijos en lengua de señas o no saben lengua de señas, pero pues es más difícil localizarlos porque no están tan presentes en la escuela. Para esta investigación parto del concepto de representaciones sociales de Moscovici. Bueno, representaciones sociales, el concepto surge en la sociología por Durkheim y la teoría se desarrolla en la psicología social por Moscovici. Entonces yo parto de la definición de Moscovici, que es un corpus organizado de conocimientos y una de las actividades psíquicas gracias a las cuales hacemos inteligible la realidad. Es decir, cómo asimilar, lo que nos ayuda a asimilar la realidad. Las representaciones sociales pueden abordarse mediante varias técnicas. Yo usé entrevistas y como ya había hecho mi servicio social, pues tengo observación participante que ya tenía como contexto previo de entrevistas con maestros y adultos sordos. Y a los papás a los que entrevisté, lo primero que les pedí fue un ejercicio de escritura por asociación libre relacionada con la lengua de señas mexicana. Y las palabras que tuvieron en común fueron amistad o amigos, aprender o aprendizaje, ayudar o ayuda, cultura, lenguaje, sabiduría, y sin excepción todos los padres asociaron la lengua de señas con comunicación. Planteé las entrevistas partiendo de que, como dice Jodelet, para que un tema sea objeto de representación es necesario que sea relevante para los sujetos, se encuentre relacionado con sus prácticas y sea centro en las conversaciones de los grupos. Y pues eso lo veo en que los padres, antes de saber que tenían un hijo sordo, pues no se interesaban por la lengua de señas. Bueno, parto de que no la conocían. Al tener un hijo sordo, pues tienen que involucrarse y pues obviamente hay un montón por todo el proceso que implica saber cómo atender a un niño sordo cuando no tiene ningún contexto previo, de saber cómo hacerlo, que haya orientación al respecto, pues se tiene que involucrar. Entonces, partiendo de que es todo un proceso, me interesó analizar las entrevistas cronológicamente por 3 momentos. Primero, antes de que tuvieran un hijo sordo, la primera vez que les hablaron de la lengua de señas y una vez que empezaron a usar la lengua de señas. Y pues antes de que tuvieran el hijo sordo, hijos o hijas, ellos no tenían interés en la lengua de señas, no sabían que era una lengua o no la conocían, o solo conocían el abecedario, el alfabeto dactilológico. Tras saber que su hijo es sordo, varios padres saben de la lengua de señas, todos saben de la lengua de señas por primera vez, por terapeutas o médicos y terapeutas de lenguaje, de oralización. Y lo que les decían es, si usa señas, su hijo se va a hacer flojo para hablar oralmente. Y usaban los nunca para su hijo, nunca va a oír, nunca va a hablar, nunca va a tener amigos, es lo que les dicen los médicos a los padres de niños sordos. Y pues los padres refieren duda, incertidumbre, que estaban preocupados, desorientados, que no entendían muy bien, que lo veían difícil porque su hijo no tenía libertad de expresarse. Cuando les hablaron de la lengua de señas como alternativa, solo hubo una entrevistada de los padres que refirió felicidad y agradecimiento únicamente. Todos los demás papás tenían sentimientos encontrados o ambivalencia por el proceso de duelo y por lo que les habían dicho los médicos antes. Y esta excepción de la mamá que solo sintió agradecimiento y felicidad cuando le dijeron de la lengua de señas, yo creo que es porque se lo dijo a una compañera de la prepa, entonces el que existiera ya un vínculo previo con esa persona yo creo que influye mucho. Y todos los entrevistados coincidieron en que al poco tiempo de empezar a usar la lengua de señas, empezaron a notar cambios en sus hijos, que los veían más felices, más seguros de sí mismos, con mayor interés en lo que les rodeaba, que ya entendían. Muchos decían que ahora
los hijos eran sus maestros. Y bueno, pues la atención médica no tendría por qué estar peleada con la lengua de señas, con el uso de la lengua de señas. Los médicos dicen que si aprenden a hablar lengua de señas, entonces no van a querer hablar oralmente, y pues la lengua de señas, más que un obstáculo, es necesaria para aprender a hablar oralmente, porque es su acceso al lenguaje. O sea, si no tienen un idioma de base, si no tienen el lenguaje, pues no pueden aprender otro idioma posterior. Y aún, bueno, incluso si los niños, estando en la escuela donde aprenden en lengua de señas, si los padres no les hablan en lengua de señas o no se involucran, pues igual que con los niños oyentes, si los padres no se involucraban en el proceso educativo escolar, y en el caso de los niños sordos, si no se involucraban hablándoles en lengua de señas, si no aprenden lengua de señas, pues se ve muy reflejado en su desempeño académico. No solo en el desempeño académico, sino en todo su desarrollo, en su forma de relacionarse, como dicen los papás, en su autoestima, en su seguridad, en poder, en la subjetividad, porque es muy difícil hablarles de emociones, o sea, si para los oyentes nos cuesta trabajo hablar de las emociones, pues con los niños sordos es aún más difícil porque tienen acceso al lenguaje mucho más tarde. Entonces, pues si los papás se comunican con ellos, no pasan del haz la tarea, come, duérmete. Entonces, pues es muy importante para todo el desarrollo como persona de los niños. Entonces, partiendo de que los padres bueno, al menos de este grupo de padres que tienen una actitud favorable hacia la lengua de señas, ellos refieren que les gustaría dar a conocer todo el mundo de lengua de señas, que es todo el mundo, y darla, pues difundirla, porque la gente no la conoce. Entonces creo que es muy importante aprovechar esto para que otros padres con niños sordos puedan conocer, pues, la experiencia de otros padres y que tengan más herramientas para decir, porque finalmente son los padres quienes tienen la última palabra sobre qué tipo de atención le dan a la sordera para sus hijos, y que no, pues que cubran, que puedan atender las necesidades psicológicas y sociales de los niños. Esto, gracias. Bueno, muchas gracias a Natalia, y a continuación entonces la ponencia Reflexión y Análisis sobre la obra Cuando uno es sujeto, a cargo de Filomena do Rosario Cardoso Gracio, de la Facultad Popular de Bellas Artes. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias a los organizadores por permitir que haya eventos como esto, y de una manera muy particular a la doctora Ojeda. Muchas gracias. Voy a hablar un poco sobre una serie de obras de un artista visual que es profesor también en la Facultad Popular de Bellas Artes. Esta serie de obras la tituló Cuando uno es sujeto. El cuerpo es el espacio de coincidencia entre lo que denominamos materia y espíritu, y a través del tiempo ha sido una fuente de inspiración en las diversas culturas. La representación del cuerpo se ha dado de modo diferente en las diversas civilizaciones, denotando tanto huellas de lo material como lo más íntimo del ser humano, sus
conocimientos, sus sentimientos, sus emociones. Durante el siglo XX, muchos artistas no solo siguieron representando al cuerpo para expresar múltiples situaciones, sino que el cuerpo tuvo el protagonismo de ser también un objeto de arte, siendo la herramienta perfecta para crear la obra de arte. Algunos artistas durante el siglo pasado, y todavía algunos siguen haciéndolo, han intervenido y intervienen en su cuerpo de forma temporal, en muchos casos castigándolo con cortes, golpes o laceraciones, en diferentes acciones, como ha sido el caso de Ana Mendieta, Chris Burden, David Nebreda o Marina Abramovic. Sin embargo, ha sido Orlan, una artista francesa nacida en 1947, quien materializó la reivindicación de Michel Foucault al afirmar: tenemos que crearnos a nosotros mismos como una obra de arte. Orlan ha modificado su cuerpo de forma permanente y continua, sin embargo, con una diferencia a los artistas que mencioné anteriormente, porque según ella busca no infligirle dolor a su cuerpo. Entonces, ya en pleno siglo XX, siglo XXI, el cuerpo sigue siendo de diferentes modos motivos de interés para los más diversos artistas. Así, el presente texto atiende una reflexión y efectúa un análisis sobre la serie titulada Cuando uno es sujeto, del artista Derli Romero Serna. Las obras constituyen un conjunto de 30 xilografías de mediano formato. Las medidas del papel son de 63 por 47 centímetros, creadas con la técnica de placa perdida y impresas sobre papel japonés. El artista, en la obra que ha creado a lo largo de los años, ha proyectado de modo esencial una especial atención al estudio del cuerpo humano. Su creación mayoritariamente gira alrededor de la representación de la figura humana, ya sea la masculina o la femenina. Con ello, con su obra ha expresado sentimientos, emociones o deseos del ser humano. En el caso de la serie Cuando uno es sujeto, la temática abordada es el ser humano, representado a través tanto de la figura femenina como de la figura masculina, como podemos ver en algunas de las obras de esta serie que están pasando aquí. El título, bastante elocuente, habla del sujeto que se representa y de la circunstancia de ser sometido, ya sea por otro sujeto o por la sociedad en general. Sin embargo, al observar las imágenes, nos damos cuenta de lo trágico y conmovedor. Seguimos siendo seres víctimas del universo que vamos creando, resultándonos casi insoportable. Y es que el ser humano en este siglo XXI, a pesar del desarrollo tecnológico y científico que ha elegido, no ha podido liberarse de sus elementos más íntimos, siendo estos una barrera a la construcción de un ser humano más pleno, menos mezquino, más solidario y universal. Cada obra es habitada por una figura solitaria que se muestra profundamente concentrada en sí misma y aislada de cualquier desplazamiento en el espacio y el tiempo, exhibiendo gran vulnerabilidad de su ser. Cada una de las figuras es protagonista de su propia soledad y busca deshacerse de las barreras de ese laberinto que la mantiene apartada del mundo exterior. En las figuras masculinas, en su mayoría, esos obstáculos se presentan como estructuras de diversos materiales, que podemos suponer de madera o de metal, aunque también se encuentran sitiadas por elementos que asemejan cuerdas o cintas que envuelven y encierran a la imagen, limitando la libertad de sus movimientos. Las figuras femeninas se presentan en posiciones que denotan mayor impaciencia, desesperación, llegando a presentar una gran tensión a punto de sugerirnos el vértigo. Algunas sugieren su caída en el vacío. Las composiciones varían en las diversas xilografías.
Algunas presentan composiciones mixtas y en otras se puede denotar perfectamente composiciones cuadradas, triangulares, circulares, insinuando por veces la espiral, lo que nos induce a percibir movimiento. En toda la serie se puede observar una gran destreza en el dibujo y a plena captura del lenguaje corporal. Existe además unidad en cuanto a formatos, temática, desarrollo técnico y color, pues la mayoría de las obras están resueltas en tonos cálidos. La presencia de estos refuerza la idea de que el conflicto interno de lo representado ha sido prolongado por buen tiempo. La resistencia que ha ofrecido a sus propias ataduras es notoria y pareciera que la figura se va enmarañando cada vez más y construyendo un conflicto cada vez mayor. Las obras están trabajadas con la técnica de impresión impecable. Se pueden apreciar las letras de la madera con sus sutiles texturas, dada por una ligera y precisa capa de tinta que es la adecuada para la levedad que es inherente y que ostenta el papel japonés. La impresión de la serie sobre este tipo de papel, un papel delicado y frágil, es coherente con la temática expuesta en la serie, toda vez que el ser humano sigue siendo vulnerable. Edgar Degas afirmó con mucha vehemencia hace ya más de un siglo: el dibujo no trata de lo que ves, sino de lo que puedes hacer que otros vean. En cada obra de la serie, cuando uno es sujeto, podemos percibir una danza sensual, a pesar de la pelea secreta con las ataduras prisioneras y sofocantes que limitan los movimientos y las acciones en libertad. Podemos descubrir la angustia de los personajes al no poder liberarse de las propias barreras que van creando y con las cuales van produciendo un mayor y más complejo laberinto. La serie, cuando uno es sujeto, es una oda a la fragilidad del ser humano y un referente de que la representación del cuerpo en las artes visuales sigue siendo una forma válida y efectiva de expresión. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, señora Filomena. Vamos a pasar entonces a serie de preguntas, opiniones, para poder tener una especie de conversatorio. Dejamos el micrófono abierto, pues, ¿quién quiere intervenir? Nos hablas de estas como dos concepciones opuestas que hay entre médicos y bueno, otra cantidad de gente que sí está o no está a favor del uso de este lenguaje de señas. Y a mí me hace pensar en dos cosas. Una es cómo, me inquieta, ¿no? Cómo estas familias que tú pudiste, con las que pudiste entrar en contacto, se enfrentan al poder del médico que dice no lo hagas. ¿Te dijeron algo de eso? Pues me contaron, a los papás que entrevisté, todos eran profesionistas, salvo papá y mamá, una pareja, que ellos no eran profesionistas. Y ellos lo que me contaron fue que, bueno, parto de un poco contextualizar, porque seguramente no sé, y creo que es importante como contextualizar un poco sobre, pues sí, el contexto de cada persona, ¿no? Del grupo de entrevistados. Y ellos me dijeron que para ellos, o sea, ellos querían que su hija les hablara. Entonces, pues para ellos, o sea, yo creo que el enfoque médico es como lo que más, o sea, además de que es el primer contacto que tienen, pues es a lo que, o sea, sí, digamos que les conviene, porque pues es como que les dé la esperanza de puede ser oyente o hablarme como yo quiero que hable, ¿no? O sea, como ser más parecido a mí.
Entonces, pues esa parte sí en un principio, pues lo aceptan, ¿no? Porque es como, sí, por favor, póngale todos los aparatos que sea para que sí pueda oír y que sí pueda hablar, ¿no? Entonces, en un principio sí, y después conforme van conociendo, escuchando otras experiencias, o con adultos sordos, ya pues sí les tocó como ya confrontarse con el médico, ¿no? O sea, ya es decirle, no, pues yo no estoy de acuerdo y no voy a querer que pongas, sí, mi hijo ya me dijiste que sí es candidato para implante coclear, pero yo no se lo quiero poner, porque, por ejemplo, una de las mamás me dijo, yo hablé con un adulto sordo que era amigo suyo, y me dijo, o sea, su amigo le dijo, es que tu hijo no necesita nada, tu hijo es perfecto como es. Entonces, pues la mamá, o sea, se conmovió muchísimo y dijo, pues claro, es que tienes razón, yo no tengo por qué ponerle aparatos o hacer que sea de otra forma, ¿no? O sea, así es y puedo yo, o sea, hacer que sea feliz hablando lengua de señas y ya está, ¿no? Entonces, esta mamá fue con la doctora y le dijo, mira, esto es lo que me dijo un adulto sordo. Entonces, pues sí, o sea, los papás que ya han pasado por eso, pues buscan como, pues hacerles ver a los médicos otra perspectiva, ¿no? Entonces, pues sí me ha tocado, por ejemplo, ella, que sí busque como, pues sí, mostrarles el otro lado. No sé si me lo contesté la pregunta. Sí. Y la otra cosa, que no es una pregunta, ¿no? Quería como compartir contigo, ya que estamos con muchos bailarines. Hay una bailarina que es una de las bailarinas más importantes del siglo XX y que más nos ha conmovido a todos, es Tina Bausch. Y en una de sus obras que presentó en México, si la conoces, Nelken, es bellísimo. Entonces, para mí es muy interesante porque los bailarines cuando vemos el lenguaje de señas vemos danza. Entonces, desearíamos que todos los demás que están relacionados con ese lenguaje pudieran ver también ese lenguaje como danza. Entonces, si tú tienes alguna idea, tú que has estado más en contacto con la gente que lo usa actualmente, si ellos tienen alguna relación que pudiéramos pensar asociar al lenguaje de señas con la danza o ni lo piensan. Pues, bueno, para empezar, yo misma me interesé por el lenguaje de señas por la danza, bueno, por la lengua de señas, por la danza. O sea, porque yo amo la danza también y para mí, o sea, también yo veía danza en eso. Entonces, y pues ellos, yo creo que estaría más relacionado en todo caso quizás con el teatro, por la parte de expresión corporal y porque es mucha gestualidad y mucha intencionalidad de la mirada, mucha expresión facial, como incluso hay una compañía de teatro que se llama Seña y Verbo y trabaja con personas sordas, actores sordos, y pues sus obras son muy padres porque son para sordos y para oyentes por igual, son muy buenas, y pues hay varias compañías de teatro así. En danza yo no he visto, al menos en México, que se ocupe, que esté más relacionado la lengua de señas con la danza. Y yo también creo que debería de aprovecharse, o sea, hay muchísimo para relacionarlo, pero creo que no ha habido como mucha vinculación con la danza desde la lengua de señas. Porque sí, los sordos también bailan, pero no aprovechan la lengua de señas para eso. Solo comentar que ahora ya tú tienes algún conocimiento sobre eso. ¿Por qué necesariamente tiene que producirse una oposición entre lo que recomiendan los médicos y el lenguaje de señas? ¿Por qué necesariamente hay que pensar en inclusión en lugar de la posibilidad de coexistir dentro de esa diversidad? O sea, ¿por qué lo digo? Porque el lenguaje, por lo que tú dices, el lenguaje de señas y lo que muchos padres le enseñan a sus hijos con respecto a que se sientan más seguros, que acepten que son diferentes, está muy bien, pero negarse también la posibilidad de poder escuchar y de poder hablar, es como que el bilingüe tiene más posibilidades que no lo es. Yo creo que en esto tiene mucho que ver la historia de las personas sordas, porque la historia de la sordera, porque o sea, pues toda la historia pasó, es muy interesante ver cómo bueno, es que a mí me interesa mucho la geopolítica y en cuestión de eso se ve cómo se refleja la historia como geopolítica de los imperios y tal, se ve reflejada también en la historia con todo, ¿no? Entonces, obviamente también en la lengua, en el tema de la sordera pasa por eso.
Y entonces pues ves como según las potencias que estaban en pugna, pues eran también las pugnas de cómo había que atender a las personas sordas. Entonces estaba la escuela francesa y la escuela, no me acuerdo, del otro lado, pero están, como que siempre hubo esa pugna por cómo atenderlas. Entonces, yo creo que como que el momento así más culminante y que creo que hasta ahora está muy marcado en la comunidad sorda es el Congreso de Milán, que fue un evento al que convocaron mayoritariamente personas que estaban a favor del oralismo y buscaban pues prohibir la lengua de señas. Hay una imagen, me hubiera gustado mostrárselas, pero es una pintura donde se muestra lo que implicó el Congreso de Milán, porque, o sea, era convocado por oralistas y invitaron pues a más padres, o sea, más personas como interesadas en el oralismo, profesores que se dedicaban a eso, y excluyeron pues a las personas que estaban más por la lengua de señas. Y entonces ahí se decidió que había que prohibir la lengua de señas. El lema del Congreso es "Viva la palabra", y pues está terrible porque es una frase súper bonita, o sea, o sea, claro que viva la palabra, pero ahí lo usaron en un contexto de opresión total, y la imagen, o sea, el dibujo que se puede encontrar en internet se ven las bocas y las manos como pelean, ¿no? Y pues sí, a partir de ese congreso en todo el mundo, porque fue como una convención internacional, se prohibió la lengua de señas y se decidió que se tenía que aprender a hablar, que eso era lo correcto, que el otro era idioma de simios, que era comunicación de primates, ¿no? Entonces, pues yo creo que eso ha marcado muchísimo, o sea, y desde entonces que se muestre como polarizado, ¿no? Cuando no tendría por qué ser así. Entonces creo que eso es como lo que más. Incluso ahora, pues también llama la atención que para formar parte de la comunidad sorda, porque es una comunidad, así como hay discriminación de oyentes a sordos, pues como en cualquier otra cosa, siempre la discriminación es mutua, ¿no? No es unidireccional. Entonces, de los sordos también para oyentes hay mucha. Cuando hay un sordo con implante coclear, es discriminado por los sordos, porque pues es que él es medio, ya sabe hablar, entonces pues no es tan sordo, ¿no? Si tiene implante coclear o total, no es tan sordo, entonces vaya. Entonces, pues sí, es una paradigma nacionalista. Bueno, ¿alguna otra pregunta, comentario? Yo quería atrás ahí la pregunta. Me gustó bastante las presentaciones, me gustaron mucho las presentaciones de hoy, de esta mesa. Tengo una pregunta, más bien una pregunta, un comentario a Natalia. Yo quisiera saber numéricamente cuántos son las personas de la comunidad sorda en México, porque tu presentación me conectó con un recuerdo de la primera vez y última que conocí una persona sorda, ¿no? Entonces, y me hizo pensar que después de esa situación, hace mucho tiempo, pues no he vuelto a convivir en espacios, ya sea académicos o no académicos, donde veamos la presencia de personas sordas en estos espacios de convivio, de aprendizaje, de socialización, ¿no? Entonces también pienso que dificulta un poco nuestra postura por aprender el lenguaje, ¿no? La lengua de señas, porque pues no sé aquí en esta universidad, pero prácticamente no se convive con personas con esta necesidad, digamos así. Y en este evento, ¿no? en que conviví con esta persona, fue muy interesante porque ella quería ser mi amiga y quería comunicarse conmigo, y hablaba, se comunicaba, y yo no podía comunicarme con ella, ¿no? Entonces fue muy interesante porque pues, yo tenía 12 años, ¿no? Entonces ella sí hablaba o gesticulaba, ¿no? Se comunicaba, y yo la escuchaba de alguna forma con
con la manera como ella se expresaba, pero no podía más porque no sabía, no sabía cómo realmente entablar un lenguaje, una comunicación con ella, ¿no? Y pues hace mucho tiempo atrás no teníamos la tecnología como hay hoy en día, en que uno quizás hasta de manera autónoma podría aprender, ¿no? No sé, el lenguaje. Pero fue una situación muy interesante, ahorita lo veo, pero yo pienso que después de esa experiencia nunca jamás he vuelto a entablar algún tipo de amistad o comunicación con una persona con esta necesidad, ¿no? Entonces también me pregunto dónde están o logran ingresar a qué espacios sociales, en el mercado, laborales, o qué dificultades también tienen, ¿no? Para insertarse plenamente en la sociedad, ¿no? Entonces es algo que desde tu presentación me hizo pensar también, ¿no? Muchas gracias. Pues me lo he preguntado muchas veces, pero nunca me acuerdo de la cantidad de personas sordas, entonces lo acabo de buscar. Es que, o sea, yo tenía entendido que el INEGI no hace, o sea, es difícil saber cuántas personas sordas hay, porque, o sea, creo que para la comunidad sorda propiamente es como quienes hablan lengua de señas, y de eso no hay estadísticas. Entonces, lo que hay es como personas, pues, en general que tienen alguna deficiencia auditiva, pero puede ser que no escuchen un oído y eso ya cuenta como deficiencia auditiva. Entonces, pues aquí encontré que son más de 500,000 en México las personas sordas. Yo creo que serían más, pero pues eso dice aquí. Bueno, dejo el dato, mejor. Y pues sí, o sea, que entren como en... Yo creo que esto de que no convivamos tanto o que no las veamos, pues tiene mucho que ver con esto de que no hay... O sea, me llama la atención esto que dices de que a ti te costaba trabajo comunicarte y ella estaba como intentando por todos los medios, que los oyentes solemos, pues nos cuesta mucho más trabajo, como nos bloqueamos, o sea, por el tema, bueno, y los bailarines que no creo que lo han de saber, ¿no? O sea, este bloqueo de expresión corporal y así que sea como no, pues yo tengo que hablar y cómo que tengo que hacer caras, o cómo que tengo que hacer mímica, ¿no? Y pues ellos sí están muy acostumbrados a eso, entonces pues por todos los medios ellos saben, pueden darse a entender, aunque la persona no hable lengua de señas, y nosotros no, nos bloqueamos. Bueno, un poco para escuchar también a Raúl y a Filomena. Pues no, sí, antes de decir que me llama a mí mucho la atención el asunto de que justamente en este momento en el otro salón, la otra mesa se titula Cuerpo y Discapacidad. Y lo que hace Natalia es traer más bien a esta mesa, porque nos está hablando desde de una cuestión de cultura y de sí, y no necesariamente desde el otro concepto que podría ser, en cierto sentido, pues lo que está tratando como de debatir. Ahora bien, yo me quedé, Raúl, con una pregunta, con una inquietud. Y me gustaría también escuchar a Filomena al respecto. Y es que en algún momento, iniciando tu ponencia, nos decías que la danza, a diferencia como de otras disciplinas artísticas, implica el propio ser, ¿sí? Como si fuera una cuestión categórica y un poco radical, la escuché yo. Y mi pregunta es si no es un poco atrevido, pues como en el buen sentido de la palabra, afirmar eso. Pues teniendo en cuenta, por ejemplo, lo que nos acaba de exponer Filomena, pues pensando, por ejemplo, en las otras disciplinas que también vinculan las pasiones, las emociones, la propia esencia de los artistas, ¿no es un poco atrevido decir que es la danza la que implica el ser y no las otras? ¿O es más compleja la pregunta? Claro que sí es atrevido, digamos, privilegiar la danza por las artes, nada más quedándose ahí. Yo lo decía en relación a que está implicado el bailarín con todo su yo, con su cuerpo, él es el instrumento principal de su obra. Tiene que trabajar con toda la expresión gestual de los movimientos finos, los movimientos gruesos. En eso estaba pensando, en la relación del ser y cuerpo, sin menoscabo, claro está,
de que también las demás artes evidentemente también está implicado, desde luego, el ser, la subjetividad, la emoción, pero digamos en la particularidad de la danza, el cuerpo es el protagonista más que en otras artes. Bueno, y Filomena, que nos expuso Orlando también. No, hablé de Orlando porque, y bueno, de los demás artistas, porque ellos trabajaron sobre el cuerpo, o el cuerpo era para ellos su objeto de arte. Cuando, por ejemplo, algo que desarrollé aquí sobre la obra, cuando uno es sujeto de Derli Romero, él hace una interpretación de algo que él trabaja con su cuerpo, desarrolla algo sobre la representación del cuerpo. Habla de sentimientos, de modos de ser del ser humano, de acciones a través de la representación del cuerpo humano, que es algo que se viene haciendo desde hace mucho. Los otros, como por ejemplo Mai y los otros artistas que mencioné, pues ellos trabajaron de un modo diferente con el cuerpo. Sin embargo, la representación del cuerpo como se ha realizado tradicionalmente sigue siendo una manera válida de expresión. No es tanto como una pregunta, pero cuando tocabas el tema de que las personas que hablan un lenguaje a señas hablan precisamente con el cuerpo, y luego relacionándolo con los quehaceres dancísticos que dice el propio Raúl, que es más como la danza implica directamente al ser, se me hace como que más bien la sociedad discapacita a los no sordos para que no podamos comunicarnos, como nos comentaba nuestra compañera, con las personas que tienen esa capacidad de comunicarse a señas o de escuchar de otra manera. Porque yo recuerdo, yo también estuve en una primaria con personas diferentes a mí. Tenía 2 compañeros sordos, pero tenían su aparato y así. Y con todo, ellos sabían también hablar lenguaje a señas, y uno de pequeño, pues, yo ni me preguntaba por qué llevaban esos aparatos. Te relacionabas con ellos. Pero después, conforme uno va creciendo, la cultura sí te discapacita. Y estudiar danza o hacer danza, creo que es abrirte la posibilidad, oigas bien o no, o veas bien o no, de comunicarte con el cuerpo. Porque entonces es ese cuerpo el que es medio y fin en sí mismo y no necesita de nada más para empezar a entablar una conversación con alguien. No se necesita ni ver ni escuchar, tan solo sentir para saber entonces qué está ocurriendo con otro cuerpo. No necesariamente tiene que ser humano, pero solo sentir. Yo quería hacer una pregunta, porque a mí me ha tocado ver obra de Filo y, por ejemplo, esta serie de obras que hiciste con animales que están en peligro de extinción, ¿no? Y yo no puedo dejar de ver una relación con lo que nos presentaste ahora de Derli. Me llama mucho la atención que escojas presentar a Derli en esta, porque yo veo una relación que tiene que ver precisamente con desde dónde Filo crea esas obras, ¿no? Porque yo veo tu cuerpo metido en el proceso de creación de aquellas obras de los animales. Entonces ahí yo encuentro una relación, entonces me gustaría que me dijeras ahí cómo enganchas esas dos experiencias de pensar a Derli y de hacer tu propia obra como artista. Bueno, un ejercicio que me gusta hacer es analizar la obra de otros artistas. Eso es también muy rico para uno como creador de obras. Ahora, mi temática en los últimos años ha sido, pues sí, no ha sido el cuerpo humano, de que yo a través de mi cuerpo pues creo las obras, ¿no? Últimamente, como dices, he trabajado sobre especies en peligro de extinción en México
Y lo he trabajado en gráfica, en pintura, libros de artista, textil, todo eso. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Cómo relaciono esto? Ajá, sí. ¿Cómo relacionas esas como dos experiencias? Digo, ajá. A ver, ¿cómo podría decir? Yo tengo la sensación, un poco haciendo, a pesar de yo ser bailarina, siendo un poco polémica con el maestro Raúl, que no serías capaz de hacer esas obras sobre los animales si no las hicieras desde la idea de que tú eres un cuerpo y que a partir de ahí es que te puedes relacionar con esos animales, a partir de la experiencia, no digamos solamente desde un discurso, porque si no, ¿cómo harías esas obras que haces? Es la sensación que a mí me deja, y entonces me llama mucho la atención que entonces ahora agarres a un artista particularmente que trabaja Con el cuerpo. Es que no es múltiple. No, pues yo he trabajado últimamente esas temáticas, pero también trabajo otras y es un modo de aprendizaje y de intentar ampliar las miradas que uno tiene. Yo quiero hacer un comentario sobre la obra que mostraste. Es que, bueno, a mí me pareció, o sea, me llamó la atención cómo lo leíste tú y como quizás el artista intentaba transmitir como esta angustia de estar envuelto, de estar sujeto. A mí no me transmitió esa angustia, o sea, al menos bueno, voy a tomar un poco el tema de género, aplicar el tema de género acá porque sí me pareció un poco innovador, o sea, el que marque los hombres como las estructuras cuadradas, todas, salvo una, todas eran estructuras cuadradas. Y mostraban solo del torso para arriba, creo, de los hombres. No, de los hombres tienen la figura completa. Porque me pareció como que cae mucho como en pues en la sexualización del cuerpo femenino. O sea, a mí las imágenes no me transmitieron angustia, me parecieron muy eróticas las de mujeres, como en posiciones muy sexuales, y de los hombres, pues como muy, no sé, pues justo de los que corten, había al menos dos que estaban solo de torso, según. Quizás había más de cuerpo entero, pero había más cortadas, y de los hombres, pues no había creo que ninguna cortada, todas eran de cuerpo entero y justo en posiciones muy sexuales, o los tacones, o sea. Entonces me pareció, o sea, a mí me transmitió algo muy distinto, entonces solo quería No traje todas las imágenes. Me parece que hay cosas que no necesariamente tienen que ser conscientes, pero que en su actitud y en su accionar como creadora hay un reconocimiento del cuerpo como presencia también en lo que usted hace, en lo que hace la persona sobre la que usted trabajó. Por tanto, y voy un poquito también ¿cómo se llama? A dialogar sobre lo que usted estaba diciendo. Yo pienso que el cuerpo no es privativo de la danza, ni que es en la danza donde de manera prioritaria se trabaja con el cuerpo. El actor trabaja con el cuerpo y todos trabajan con el cuerpo, porque el cuerpo no es solamente lo material. El cuerpo es la integración desde mi perspectiva de todo lo que somos, de nuestra presencia en el mundo y justamente el modo de interacción con ese mundo a partir de la palabra, del lenguaje de señas, del trazo, del gesto en el artista, en el actor. El gesto habla, la mirada habla.
quizás la danza lo que tiene es que se expresa solamente a través del cuerpo y que por tanto la intencionalidad puede ser más intensa, pero establecer esa dicotomía y esa diferenciación entre un arte y otro con respecto al cuerpo, no me parece que los tiempos que corren, porque estamos bajo otro paradigma, aunque sea un paradigma en transición, que tiene mucha razón lo que dice Filomena. Dentro de este paradigma, aunque sea un paradigma en transición, hay espacio para la tradición. De la misma manera que hay espacio, eso es lo interesante que tiene este momento que estamos viviendo. La asunción de la diversidad, esa posibilidad de coexistir en un mismo contexto. Sí, solamente primero para compartir lo último que dijo ella, en el sentido de que esto de la relación de la danza y el ser, yo particularmente la veo solamente en la contemporaneidad, en el teatro contemporáneo, la danza contemporánea, que están ligadas al performance, que es donde el artista se puede expresarse de él a través de su cuerpo. Pero me resulta imposible ver el ser de un bailarín de danza clásica que repite una coreografía que tiene cientos de años, o mismo en el caso de lo que él exponía de una danza que entendí que era folclórica, o sea que están codificadas de una manera que no pueden modificarse porque dejan de ser eso que son. Entonces, me parece que sería posible lo que él dice en el contexto de la contemporaneidad, y no estoy de acuerdo en que sea solo la danza. O sea, en principio, como decía ella, ampliarlo a lo que son las artes escénicas, que es el eufemismo que usamos para no decir qué es, porque los límites de la contemporaneidad no corren. Y lo otro es que no solamente en las artes escénicas, porque si pensamos en la gestualidad de un músico, o sea, se puede ver la gestualidad de un pianista diferente a la de otro. Y incluso si prestamos atención, no sé, si vemos un concierto de Marta Argerich y el micrófono está muy cerca, la escuchamos a ella como vocalizar algo que acompaña a la ejecución del instrumento, que es lo que definitivamente vamos a escuchar. Yo me detengo mucho en esa particularidad de algunas grabaciones porque me parece que lo completa, o sea, no es que, o esas intervenciones de la voz en la danza, que son como cortes y que sorprenden, pero que implican esa totalidad que es el cuerpo, y que ahí sí está la expresión del ser del artista, pero me parece que había que plantear como esa discusión y contextualización. Y un poco más apoyándote. Yo provengo de las artes plásticas, además, ¿no? Perdón, y entonces... antes, porque me parece que en el discurso de alguien que no usa el cuerpo, no sé, un dramaturgo o un pintor, hay una carga que está más allá el artista no está usando su cuerpo, pero en definitiva está poniendo algo que lo expresa, como lo que ella leía en las ataduras de los dibujos de cuerpo femenino. Decir que no está usando su cuerpo el artista es falso. O sea, una cosa, por ejemplo, es que de pronto no se tiene tanto conciencia de él. Digamos, cuando se es dibujante, por ejemplo, una cosa es ser un dibujante de pequeño formato, de escritorio, que tiene cierta gestualidad específica, y otra cosa es ser un dibujante de formato amplio, donde tu cuerpo está todo el tiempo danzando. Está todo el tiempo danzando en formato, ¿sí? Y tiene ciertas implicaciones que están relacionadas con la escala, etcétera, etcétera, ¿no? Y desde el simple hecho de estar uno sentado todo un día en una silla, tarde o temprano las condiciones corporales se ven plasmadas en la obra, ¿sí? Y están afectadas, atravesadas por las sensaciones, por las emociones, por las pasiones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo. Lo que quería decir es que en los discursos, sea cual sea el medio del discurso, está presente
la coreografía. No, yo lo que quiero decir es que el artista plástico presenta desde el cuerpo una imagen visual, pero esa imagen visual se presenta desde el cuerpo, sin entrar en los momentos de tránsito que ha tenido las manifestaciones fenoménicas de la posmodernidad en la plástica, donde está el happening, el performance, ahí presente. Y además que un dibujante enfermo no dibuja de una forma cuando está saludable, ¿no? Como la cuestión. Carolina. Carolina Olín de Bogotá. Gracias. Pues reforzando un poquito lo que dice Juan Fernando, yo soy artista plástica también. Y es más hablar del gesto como el cuerpo, ¿sí? Una cosa es la danza, ¿sí? Otra cosa es el teatro. Pero desde las plásticas o desde las artes visuales es el gesto que nos lleva a. Entonces el cuerpo no puede ser solamente una estructura como tú la dices, sino es un todo. Y eso tiene que ver un poco con todo el pensamiento eurocentrista, donde se determina, ¿sí? Y se codifica el cuerpo también, cuando relativamente somos un todo y siempre lo seremos. Nunca podemos estar dedicados ni nosotros ni en el cosmos. Eso es. Raúl. Sí, es cierto. En todas las artes, claro está, hay un empoderamiento corporal también y una implicación del ser, desde luego, como bien señala mi compañera allá atrás, sobre todo en el arte contemporáneo, que se facilita más el mostrar lo personal, lo individual, lo más emancipado y libre. Había entonces, yo me seguí como los caballos de carreras, emancipación y empoderamiento corporal en la danza. Habrá que pensar empoderamiento corporal en las artes visuales, empoderamiento corporal en el teatro, en la música, de qué manera también se hace posible eso que ustedes bien nos señalan, está bien. Bueno, agradecemos entonces su asistencia.